Aumenta, Señor, nuestra fe en ti. Nuestra vida, Señor, será lo que sea nuestra fe en ti. Danos una fe llena de amor, una fe llena de esperanza, una fe que nunca dude de ti, Señor. Podemos dudar de todo menos de ti, porque tú eres la verdad, tú nunca fallas. Pero que no tengamos, Señor, una fe que se quede únicamente en la mente, una fe que llegue también al corazón, que llegue a nuestra voluntad, que nos arrastre hacia ti. Tú has empleado la palabra seducirnos. La seduciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Haz eso con nosotros, Señor. Derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros en esta tarde en mayor plenitud. Y danos ahora el mensaje que nos tiene reservado para esta tarde. Pon, Señor, tus palabras en mis labios. Llega tú, con tu verdad y con tu paz a todos nosotros. Pedimos, Señor, también ahora la protección maternal de María, que ella ore en esta tarde por todos sus hijos, por todos nosotros. Vamos a centrar esta última reflexión en el capítulo 21 de San Juan, el último. Pero antes quiero leer estas palabras del capítulo 20, cuando el Señor se aparece a los discípulos. Nos dice San Juan al atardecer de aquel día, primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor y Jesús repitió: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Habrán observado al leer o al oír esta lectura cómo el Señor, en esta aparición a sus discípulos, no procede inmediatamente a darles el Espíritu Santo. Él se da cuenta de la realidad en que están, de la situación en la cual se encuentran. Son unas personas dominadas por el miedo. Están en el cenáculo con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y son unas personas que no tienen paz. Tienen un gran complejo de culpa, porque ellos habían huido en el momento de la prisión del Señor, porque ellos, a pesar de todo lo que habían prometido, lo habían dejado solo. Y el Señor sabe muy bien que para poder experimentar el amor de su Espíritu necesitamos primero esta sanidad interior, de la cual ustedes han oído hablar ampliamente en otros ejercicios y que también han conocido bastante en este retiro. Hay gente que se pregunta por qué, a pesar del deseo que tiene de experimentar el amor del Señor en su vida, no lo consigue. Nunca puede darse una respuesta
exacta para estas preguntas, porque realidades como estas pueden tener muchas causas, pero en muchos casos la razón es precisamente la falta de sanidad interior de la persona. Una persona que esté dominada por el miedo infundado, pues no puede experimentar esa seguridad de la presencia amorosa del Señor en su vida. Una persona que no tenga paz interior no va a experimentar tampoco el amor del Señor. La persona que esté dominada por los complejos, sobre todo el de culpa, que es tan tremendo, que se opone directamente a la experiencia del amor de Dios, pues no va a disfrutarlo. Y la persona que esté llena de odio, de resentimiento, tiene un corazón enfermo, y el corazón enfermo no puede experimentar el amor. Por eso el Señor, como lo dijo en la sinagoga de Nazaret, leyendo las palabras del capítulo 61 de Isaías, viene ungido por el Espíritu a sanar los corazones rotos, a sanar los corazones heridos. Yo quiero recomendarles que ustedes entren desde hoy en un proceso de sanidad interior, pero con el Señor. La sanidad interior no se consigue en un momento, en una oración que se haga con esta finalidad. Allí se consigue algo o mucho, pero la totalidad de esa sanidad interior no se puede lograr sino a lo largo de un proceso que dura inclusive la vida. ¿Y cómo se entra en ese proceso de sanidad interior? La sanidad interior se consigue, en parte por lo menos, mediante el ministerio de otra persona, cuando alguien ora por sanidad interior. Ustedes han experimentado cómo cuando han orado por ustedes, aún sin ser larga la oración, salen con alegría, salen con paz, salen con descanso, notan un cambio muy grande. Pero hay una sanidad más importante y es la que el Señor realiza directamente, personalmente, en el encuentro con Él en la oración a lo largo de la vida. Si ustedes creen en el amor, como dice San Juan, es una frase maravillosa la que tiene en su primera carta, hemos creído en el amor, y se acercan, aun cuando tengan una situación terrible, al Señor para decirle, tú viniste a sanar los corazones rotos. El mío está vuelto trizas. El mío está muy herido por esto y por aquello. Sánalo, Señor. Y esa persona se pone delante del Señor para que Él vaya obrando. Él se manifestará. Pueden pasar horas sin que la persona experimente nada. Pueden pasar días. Pero sin ella darse cuenta, irá experimentando el cambio interior. Uno cuando tiene una herida no ve cuándo está sana. De pronto a los 8 días o a los 20 días se da cuenta de que sanó, pero no ha visto el proceso de la recuperación de esa llaga. Es lo que va pasando en el interior. El Señor va proyectando, digamos así, los rayos de su amor a esa herida y empieza a cicatrizarla poco a poco. Y la realidad de esta sanidad se ve y se comprueba por el hecho de que el recuerdo que tiene uno después de pasado un tiempo de esas heridas ya no es el que tenía antes. Ya no le causa aquel escozor, aquel rechazo, aquella rabia de antes, sino que empieza a recordar la herida con paz. Y puede llegar la sanidad a tal punto que recuerde con suprema serenidad y aún con alegría momento doloroso de su vida. El Señor obra mucho a través de personas, pero Él también se reserva unas acciones directas sobre la persona.
Y es lo que uno va consiguiendo del Señor cuando pasa ratos con Él. Yo quisiera dejarles como programa de este retiro esas palabras que han oído tantas veces del versículo 38 del capítulo 10 de San Lucas. María, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Aprender a buscar ese lugar maravilloso, los pies de Jesús. Allí guardar silencio, allí decirle todo lo que sientan, si tienen rabia, si tienen angustia, si tienen inseguridad, cuéntenle todo. Abrirle los sentimientos al Señor es algo maravilloso. No hay por qué ocultarle a Él nada, cualquier situación, exponérsela. Tener a veces la serenidad, estar allí como quien está contemplando un amanecer. Son distintas situaciones las de las personas y distintas las situaciones de la misma persona, pero con su situación concreta de cada día postrarse a los pies del Señor. Aprender a dejarse amar por el Señor. Miren, uno de los grandes reclamos que el Señor va a hacernos, no nos lo hace ahora porque quizás no lo entendemos, va a ser ese: ¿por qué no te dejaste amar más por mí? Él nos va a preguntar si lo amamos, pero nos va a preguntar también si nos dejamos amar por Él. Hay gente que cuando oye esta frase inclusive como que se desconcierta. La gran realidad es que Dios es amor, que su deseo es comunicar su amor, y que el reclamo que tiene que hacernos con frecuencia es ese: ¿por qué no te dejas amar más por mí? En esa permanencia a los pies del Señor, creyendo en su amor, ustedes irán recibiendo a lo largo de un proceso su sanidad interior. Si necesitan ir a un médico, vayan, pero tengan primero como médico a Jesús. Puede ser que necesiten ir a un especialista, háganlo, pero que con especialista o sin especialista, ustedes tengan al Señor como a su médico divino. Recuerden que la liturgia de las horas lo llama con frecuencia médico de almas y de cuerpos. Y muchas veces ustedes conseguirán con ese estar a sus pies, esperando de Él toda la salud, a través de esa oración recibirán el auxilio que necesitan a través de una persona, a través de un especialista, a través de una droga, etc. Porque el Señor emplea también las causas segundas. Él es el autor de todo. Pónganse pues, si no lo han hecho, y continúen las que ya empezaron, en ese tratamiento, en ese proceso de sanidad interior, pidiendo sobre todo, oigan, la desintoxicación del odio, la desintoxicación de los rencores, de los resentimientos, que son los que más nos perjudican. Este capítulo 21 es maravilloso por varios aspectos. En primer lugar, por la proclamación que hace San Juan del señorío de Jesús. Al amanecer estaba Jesús en la orilla, aunque los discípulos no sabían que fuese Él. Esta frase hay que entenderla en este sentido. Jesús tiene un cuerpo resucitado que es totalmente distinto al que tenía antes. Uno a veces cree que la resurrección de Jesús fue lo mismo que la resurrección de Lázaro. No, son totalmente distintas. Lázaro recibió al ser resucitado por Jesús el mismo cuerpo que tenía antes y siguió viviendo con ese cuerpo hasta la otra muerte. El cuerpo de Jesús resucitado es totalmente diferente. Nosotros no sabemos cómo es un cuerpo resucitado. Sabemos que existe, pero no más. Pero
siempre tengan presente esa diferencia. Y por eso entendemos cómo los discípulos que habían conocido tanto a Jesús, pues ahora no lo distinguen, no lo reconocen, porque está presente allí con su cuerpo resucitado. Díceles Jesús: muchachos, ¿tenéis pescado? Ese diálogo que el Señor quiere tener siempre con nosotros. Él no es la persona majestuosa que llega únicamente a dar órdenes o a dar normas, no, entabla el diálogo. Muchachos, ¿tenéis pescado? Le contestaron no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, pues, y ya no podían recogerla por la abundancia de peces. Esta abundancia de peces nos habla siempre de la abundancia del don de Dios. Una abundancia que vemos en las bodas de Caná, una abundancia que veíamos ayer en la multiplicación de los panes. Con ellos alimentan millares de personas y sobran todavía 12 cestas llenas de trozos que no han querido ya comer porque estaban saciados. Aquí esta red se llena de peces. Es la plenitud del Espíritu, la plenitud del fruto de quien obra en el nombre del Señor. Si uno en el apostolado echa las redes en el nombre del Señor, si uno las echa a la derecha, es decir, con una rectitud de intención muy grande, buscando únicamente su gloria, si uno las echa con la fe, pero ciega en la fidelidad del Señor, la red se llenará de peces, la vida se llenará de obras, se llenará de frutos para la gloria del Señor. El discípulo a quien amaba Jesús dice a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó es el Señor, se puso el vestido de encima y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de la tierra sino unos 200 codos. Juan es el primero que descubre a Jesús. Y lo descubre ¿por qué? Por la manera como actúa. Da una orden: echad las redes a la derecha. Estas redes se llenan de peces. Durante la noche nada habían logrado. Ahora lo consiguen todo por el poder de Jesús. Y entonces lo reconoce. ¿Pero qué dice? Es el Señor. Juan descubre, y ya ha resucitado el Señor, con esa visión tan clara que tenía él por su corazón limpio, conoce la glorificación que el Padre le ha dado a Cristo después de la resurrección. Se da cuenta de que Jesús es ya el Señor. Antes para ellos era sobre todo el Maestro. Maestro lo llaman constantemente. Eran los discípulos de ese Maestro, unos discípulos que lo habían seguido, que habían aprendido mucho de él. Ahora, para Juan, es mucho más que el Maestro, es el Señor. Jesús es glorificado por el Padre después de la resurrección, cuando asciende al cielo, y es constituido Señor y Cristo. Ese es el gran anuncio que hace Pedro el día de Pentecostés. Sepa con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien habéis crucificado, Dios lo ha resucitado y lo ha constituido Señor. Cristo es constituido Señor por el Padre. Es el premio que el Padre le da a su inmolación pascual en la cruz.
Esto lo explicará mejor el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Él nos dirá que Cristo se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios en la Escritura generalmente es el Padre, lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, el de Señor, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor para la gloria del Padre. En la renovación, y esto es lo maravilloso que ella tiene, bajo la acción del Espíritu Santo, la persona va conociendo cada día mejor a Cristo. Empieza a descubrirlo primero como al Salvador, el Salvador del hombre que viene a librarlo del pecado y de las secuelas del pecado. Y va ahondando en esa salvación de Jesús, parte de la cual es precisamente esta sanidad interior de la cual hablábamos ahora. Pero esa persona después descubre que Jesús es el Maestro y empieza a sentir esa sed de su doctrina, de su verdad. Empieza a sentarse a los pies del Maestro para escucharlo. Se da cuenta de que Él es el Redentor y empieza a lavarse con esa sangre preciosa. Empieza a saborear las palabras de San Juan en su primera carta. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y va sintiendo una necesidad de limpieza, pero encuentra la gran solución: sumergirse en esa sangre preciosa que nos purifica siempre. Pero continúa la acción del Espíritu, y Cristo el Salvador, y Cristo el Maestro, y Cristo el Redentor, aparece de pronto para la persona como el Señor de su vida. Y ese es el momento ya maravilloso. La persona que antes ha llevado su vida independiente, digámoslo así, persona que ha constituido poco a poco y construido un pequeño reino, la persona que ha ido pensando en ella y pensando en su futuro, etcétera, de pronto descubre la maravilla. Hay un solo Señor, y es Cristo. Si ella lo admite como Señor de su vida, se convertirá en siervo del Señor. Y en ese momento cambia fundamentalmente la vida de la persona. Cuando bajo la luz del Espíritu hace este descubrimiento de Juan, es el Señor. Y se abre para que Él entre como Señor. Y le dice: destruye en mí todo ídolo, todo lo que impida tu señorío en mí. Y cambia la posición de pequeñito Señor en la de siervo del Señor. Desde ese instante la vida empieza a cambiar fundamentalmente. La vida del siervo es la maravillosa. Cuando la persona, como María, se considera la esclava del Señor y le dice: hágase en mí según tu palabra, y no tiene ya más programa que conocer la voluntad de su Señor y realizarla, la vida es maravillosa. Y cuando la síntesis de la persona es vivir como un siervo que espera la venida de su Señor, esa vida es fundamentalmente distinta de la de antes. Siervos que esperan la venida de su Señor. Ya no tiene intereses propios, busca los intereses de su Señor. Ya no tiene un programa personal. Su programa es hacer la voluntad de su Señor. Ya no está buscando gloria propia, está buscando la gloria de su Señor. Ya no le preocupa ni la muerte, al contrario, la ve con paz y aún la desea, porque será el encuentro pleno con su Señor.
y la gran ambición será oír en el momento de esa muerte estas palabras: alégrate, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. San Pablo, que vivió esta realidad de una manera tan plena, escribe en la carta a los romanos estas palabras: si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor, porque para esto murió y resucitó, para ser Señor de vivos y de muertos. La vida pierde sus complicaciones. Uno se acerca con sus limitaciones, con sus miserias, a un Señor que es el amor, y allí encuentra la plena paz. Cristo, Señor de nuestras vidas. Poder decir al mirar a Cristo: es mi Señor. Y decir esa palabra, mi Señor, con una profunda alegría. Y tener uno la seguridad de que no se puede cambiar por nadie, si es el siervo del Señor. Y si de veras ha proclamado a Jesús Señor de su vida. Hay un detalle después en este capítulo que tiene un gran sabor y una gran lección. Al saltar a tierra ven que había unas brasas, un pez sobre ellas y pan. Díceles Jesús: traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó a tierra la red, llena de 153 peces grandes. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: venid a comer. Ninguno de los apóstoles se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú? Ya sabían que era el Señor. Es maravilloso ver a un Jesús resucitado, perfecto Dios y perfecto hombre, dedicado a prender un fogón, a juntar unas brasas, a encenderlas, a colocar sobre ellas un pescado, a cocer allí un pan para darle un desayuno a sus amigos. Solamente Juan, porque vio esto, puede contarlo. A nadie se le habría ocurrido. La majestad del resucitado, como uno se le imagina, y con toda su grandeza, dedicado en una orilla a prender un fogón, a preparar un desayuno, pescado y pan para sus amigos. Qué bueno que nosotros fuéramos entrando poco a poco en el conocimiento del corazón del Señor. Y que le dijéramos con frecuencia: enséñame cómo es tu corazón. Y que fuéramos conociendo de veras la ternura, la delicadeza, los detalles del amor del Señor. El amor se alimenta de detalles, los detalles cuentan mucho en el amor, y el amor del Señor está lleno de detalles, y este es maravilloso. Creamos en ese amor del Señor y tengamos la seguridad de que nada de lo nuestro es indiferente para el Señor. Y que si empezamos a confiarle toda nuestra vida como siervos a su Señor, Él irá velando por nosotros. Cuando la persona se abandona en los brazos del Señor, cuando cree en ese amor tan delicado del corazón del amado, empieza a ver manifestaciones del amor del Señor en los detalles. Y esos detalles conmueven mucho. A veces tal vez no progresamos en el amor porque nos lo imaginamos como una cosa ya especulativa y olvidamos que es una vivencia y que la vivencia se va manifestando a través de circunstancias, a través de detalles. Así es también el amor del Señor. Aquí terminan todos sabiendo que era el Señor. Primero es Juan. Pero Juan
hace el gran anuncio del señorío de Jesús, los demás lo admiten y todos reconocen al Señor. Cuando uno proclama a Jesús Señor de su vida, lleva ese mensaje a los demás y mucha gente termina proclamando también el señorío de Jesús. Y termina esta reflexión con la triple pregunta que hace el Señor a Pedro. Después de comer, antes leamos este detalle para lo que voy a explicar ahora. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. La pregunta que el Señor nos formula ahora, al terminar el retiro prácticamente, es esa. ¿Me amas? Y me amas más que estos, por lo mismo que yo te he amado tanto. ¿Por qué el Señor hace a Pedro esta pregunta? Él sabía todo, como el mismo Pedro se lo dice. ¿Por qué el Señor exige esa triple manifestación pública del amor en la persona de Pedro? Porque quería sanarlo de su complejo de culpa, para que pudiese cumplir muy bien la misión de vicario suyo que él le había confiado. Pedro, junto a una hoguera, había negado 3 veces a su maestro. Junto a una hoguera había dicho, no conozco a ese hombre. Y podemos imaginarnos cuál sería el complejo tan tremendo que Pedro tendría después de esas negaciones. El Señor sabe que el complejo de culpa creado por el desamor se sana mediante la experiencia del amor y mediante la manifestación del amor. Junto a otra hoguera, encendida por el mismo Cristo, Pedro va a decirle 3 veces al Señor que lo ama. Y en esa triple manifestación de amor, junto a esta hoguera encendida por el Señor, se sanará de ese complejo de culpa y ya podrá entonces apacentar las ovejas. Ser el buen pastor, realizar la misión que su Padre por Cristo le ha encomendado. Si de veras queremos lograr la sanidad interior, sobre todo en el campo de la culpa, pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de amar mucho. Se le ha perdonado mucho porque ha amado mucho. El amor al Señor no puede ser el efecto de un esfuerzo natural que hagamos. Es un don del Espíritu. El amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Pero el Espíritu Santo da el amor a quien se lo pide. Lo que impide, sí, muchas veces poder decirle al Señor que Él sabe que lo amamos, son 2 cosas. O admitir un amor desordenado en la vida,
que destruye el amor del Señor, o no alcanzar la gracia de perdonar, no liberarse del resentimiento. Un corazón apegado desordenadamente a una criatura no va a experimentar nunca el amor del Señor. Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede amar a Cristo y amar simultáneamente a una criatura de manera desordenada. Y muchas vidas consagradas, llamadas al amor, quedan frustradas porque admiten en su vida amores desordenados. Y pasan a veces tiempo sin liberarse interiormente de esa atadura. Y terminan por matar en ellas el amor del Señor. Y otras, sin tener estos afectos desordenados, no pueden decirle al Señor, tú sabes que te amo, porque están dominadas por el resentimiento. Porque tienen ese corazón envenenado, porque no han conseguido esa catarsis para liberarse de esa podredumbre del odio. Nuestra vocación es al amor. Y el Señor nos va a preguntar todos los días si lo amamos, hasta dónde lo amamos. Y la respuesta que nosotros vamos a darle, ojalá sea esa: Señor, tú sabes que te amo. Para esto abrámonos al amor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor en la Trinidad, no olviden. Y la misión del Espíritu Santo es unir personas. Él une al Padre con el Verbo. Él une al Verbo con la naturaleza humana que asume en María. Él une a Jesucristo con todos los miembros que integramos su cuerpo místico. Y Él es el que nos une. La unión con el Señor, la unión con los hermanos, es fruto del Espíritu. Porque rematemos con estas palabras de San Juan en su primera carta. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Necesitamos llenarnos de amor a Dios y con ese amor del Señor amar a los hermanos. De lo contrario, no habrá auténtico amor en nosotros si no están juntos. Pero el don del Espíritu es el amor, y solamente Él puede realizar en nosotros ese programa maravilloso. Unirnos en el amor con Jesús y unirnos mutuamente con un verdadero amor. Quiero darte gracias, Señor, por todo lo que acabas de regalarnos en este momento a través de tu palabra, por la paz que nos has ido dando, por ese Espíritu Santo que quieres comunicarnos y que nos has comunicado y nos darás siempre en mayor plenitud. Gracias, Señor, por esos detalles que has tenido con cada uno de nosotros. Y gracias porque en esta tarde, como Juan, podemos proclamarte, Señor nuestro. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que podamos amarte intensamente, para que podamos recibir tu amor y para que podamos amar también sinceramente a los hermanos. Gracias, Señor.